Las Malvinas son argentinas, digamos. Hay una serie de argumentos que Argentina a lo largo de la historia del conflicto ha esgrimido, por los cuales consideramos que no solo las Islas Malvinas, sino el resto de las islas del Atlántico Sur pertenecen a nuestro país y no el Reino Unido, que las usurpó en el año 1833. Básicamente son una serie de argumentos geográficos, geológicos, históricos y jurídicos. Los geográficos y geológicos tienen que ver primero con una cuestión de cercanía o de continuidad territorial. Las Islas Malvinas están a poco más de 400 kilómetros de nuestro territorio y a más de 10.000 del Reino Unido. Por otro lado, desde el punto de vista geológico, forman parte de la plataforma continental argentina. Es decir, hay una continuidad geológica de la plataforma y las Islas Malvinas son una emergencia sobre el área marítima de esa continuidad. La cuestión Malvinas es algo que atraviesa toda la sociedad argentina y el reclamo de la soberanía va más allá de la efeméride de un acto escolar, va más allá de las reclamaciones del Estado, sino que forma parte de un reclamo de toda la sociedad. Creo que hay que repensar también la definición de soberanía. Sería el ejercicio del poder por parte de un Estado sobre un territorio, con el conjunto de sus leyes, sobre una población, sobre un territorio específico. Pero creo que hay que repensarlo como un concepto más amplio a la luz de toda una serie de discusiones que se está dando últimamente, como por ejemplo la geopolítica de los recursos naturales, es decir, todos los recursos naturales presentes en Malvinas y en sus adyacencias que, por ser un territorio en litigio o en disputa, como ha determinado Naciones Unidas, a priori, hasta que no se resuelva ese conflicto, ninguno de los dos estados debería poder explotar esos recursos naturales. Los recursos naturales que están en disputa, digamos, fundamentalmente son los recursos pesqueros, ¿sí?, en todo lo que es el área marítima adyacente o circundante, y también de las investigaciones que se han realizado en las últimas décadas, recursos hidrocarburíferos. Cuando hablamos de hidrocarburos estamos hablando de petróleo y de gas natural. Y según algunas investigaciones, a partir de exploraciones y prospecciones que se ha hecho sobre la cuenca Malvinas, Malvinas sería uno de los sitios con más reservas probables de petróleo medido en barriles. Malvinas sería uno de los lugares más ricos desde el punto de vista energético del mundo. Pero también, en función de la discusión de la soberanía, hay otro, podríamos llamarle recurso, que es la posición geoestratégica que tiene Malvinas, ¿sí?, en el Atlántico Sur, que lo convierte en puerta de entrada del continente antártico, que eso no es menor. La Argentina ha hecho una proyección de su territorio hacia la Antártida y por lo tanto reclamaciones territoriales sobre la Antártida. Por eso la Argentina, la República Argentina, sostiene que es un país bicontinental. Dado que la Antártida es hoy el único continente que no está siendo explotado en sus recursos naturales, entonces hay que tener en cuenta esos recursos y esa posición geoestratégica de Malvinas en el interés geopolítico que tiene el Reino Unido y obviamente en el que tiene la Argentina. Y ahí se abre otra arista del conflicto, explotación de los recursos naturales hidrocarburíferos. Creo que ahí es digamos, el principal centro de disputa en torno a quién los va a explotar esos recursos mientras no se decida la cuestión central y nodal, que es la soberanía por las islas. El problema de Naciones Unidas es que las resoluciones que ha emitido desde 1945 a la fecha, uno podría interpretarlas favorables a la Argentina, pero en los hechos concretos sabemos que en el orden mundial actual el Reino Unido es un Estado que aún conserva un poder no hegemónico, pero muy importante, porque se nuclea dentro de lo que es el polo anglo-norteamericano y desconoce las mismas resoluciones de Naciones Unidas. El consenso que se está alcanzando en el nuevo orden mundial de decir que es inconcebible que en pleno siglo XXI todavía queden resabios de la época imperial del siglo XVIII y siglo XIX, donde las grandes potencias decidían a su antojo lo que hacían sobre otros territorios. Ahora eso es inconcebible, pero lamentablemente Malvinas es uno de los 17 territorios no autónomos del mundo y bueno, y estamos en esta lucha de poder geopolítica entre estados, en donde el Reino Unido todavía conserva un gran poder. Por eso una estrategia que puede llegar a implementar la Argentina es, obviamente siempre desde el punto de vista diplomático, porque va a ser la forma de recuperar las islas, es, si vos querés, latinoamericanizar el conflicto y lograr un apoyo internacional que debilite la posición británica.